Mira, Edu, es una historia insólita y creo que es primera vez en mi carrera que me toca explicar una situación similar. Ponga mucha atención porque no es fácil de contar, mucho menos fácil de entender para sus dos protagonistas. Acá en esta historia hay dos personas involucradas. Está justamente por acá, por un lado tenemos a Hugo, ¿cierto? Y por el otro lado tenemos a Fernando. Fernando es un médico que trabaja en los Andes y él, además, justamente por su profesión, ocupa mucho su clave única. Un día se dio cuenta que su clave única había sido, podríamos decir, intervenida o hackeada, de hecho, porque no le funcionaba. Se acerca al registro civil a hacer la consulta, le dicen, así como así, justamente su clave había sido adulterada, había sido hackeada, pero él no hizo nada más que cambiarla en el momento. Claro. Sin embargo, lo que pasa después es muy extraño. Lo llaman de Carabineros y le preguntan, don Fernando, ¿usted tiene un Audi Q8 del 2023? Él corta pensando que era una broma. Esta es la parte de Fernando. Quiero que pasemos a la parte de Hugo y ya van a entender por qué. Hugo es otra persona que no son amigos, no son familiares, no tienen relación. Él vive a más de 1000 kilómetros de distancia en Puerto Montt. Sin embargo, para Hugo la parte de la historia también es muy compleja. Hugo intentó pasar con su vehículo la frontera hacia Argentina. En la frontera él pasa sus documentos y justamente de ahí le dicen, don Hugo, ¿sabe que usted no es propietario de este vehículo? El propietario de este vehículo es don Fernando Albornoz. Haciendo los cálculos, entendiendo nada porque Fernando nunca compró este vehículo, Fernando, de vuelta a los Andes, se da cuenta que alguien a su nombre había pedido un crédito de 40 millones que se había retirado y él ahora era deudor de este crédito de 40 millones. Se ponen en contacto sin entender qué era lo que había sucedido, porque por un lado tenemos a Fernando, médico de los Andes, deudor de un crédito de 40 millones, y por otro lado tenemos a Hugo con este vehículo del cual él ya no era propietario, sino que alguien había ido a la notaría y había puesto su vehículo en la identidad de don Fernando Albornoz, la misma persona que yo les comentaba que tiene este crédito de 40 millones. Lo que sucede ahora es tremendamente confuso, nadie sabe lo que sucedió, sí se sabe que le hackearon esta clave única a ambas personas y que además sería un nuevo modus operandi. Oiga, esto que es como enredado de entender buena primera, puede estar ocurriendo más frecuente de lo que uno quisiera. Y si no es a este nivel, es a niveles más bajos, pero nadie está libre del todo de ser víctima de alguna ciberestafa como esta. Eduardo Labarca, la PDI incluso ha tenido que desarrollar en los últimos años una unidad contra el cibercrimen. Sí, esto es más común de lo que la gente cree. ¿Y dónde va? Porque es un grupo criminal que ve vulnerabilidades, ¿cierto? Aquí el hacker nos va a enseñar que cuando tenía 15 años tuvo ahí un acercamiento con nosotros la PDI, pero eso va a bajarlo para después. Es histórico. Es histórico. Es más normal de lo que... Este grupo criminal va por la plata. Literalmente toma a una persona que vende su auto de mentira y otra persona que lo compra. Entonces, estas personas se quedan con el crédito, con los 40 o 50 millones. Todo esto, ¿cierto? Ya está siendo investigado, hay denuncias porque hay empresas que se dedican a hacer estos traspasos vía online. Entonces, ¿cómo tienen los carnet de identidad, tienen la clave única? Entonces, al final, una persona que tenía un auto, ya no lo tiene, y otra persona compró un auto, entonces es poseedor de un auto, pero además tiene un crédito. Y esa plata es donde va este grupo criminal lo que anda buscando. Va directamente al dinero. Mira, está con nosotros, lo decíamos, Reisner Cotter, experto en ciberseguridad, hacker ético de Kerbero. Ya le vamos a preguntar esto de ser hacker ético y te vamos a pedir también que nos ilumines para qué cosas tenemos que tener cuidado. Pero antes déjame presentar a Fernando Astorga. Él vive en los Andes, trabaja como médico en el Hospital de la Comuna. Su clave única es importante, ya que lo ocupa habitualmente para ingresar enfermedades al soporte informático, y también le ha tocado vivir situaciones complicadas. ¿Cómo estás, Fernando? Cuéntanos qué te sucedió a ti con esto. Hola, bien, buenos días. Ahí estamos viendo. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Estamos viendo lo de las últimas noticias donde sale que debes estos 40 millones por este Audi que nunca compraste. Exactamente. Esta historia parte en noviembre, como decía ahí la periodista, cuando me entero que me habían hackeado la clave única, pero la verdad es que yo no le tomé importancia, la cambié y seguí haciendo mi vida normal. Y luego el día miércoles 14 de mayo me llama un carabinero de Puerto Montt
diciéndome que tenía que tomarme una declaración porque yo tenía un Audi Q8 a mi nombre. Ese día yo estaba de turno, la verdad es que le colgué, lo bloqueé, pensé que era una estafa y me quedó rondando en la cabeza el tema del Audi. Entonces busqué búsquedas de vehículos según el RUT y ahí apareció obviamente mi vehículo y un Audi Q8. Qué increíble, ¿eh? Porque además uno dice un tremendo auto, un auto súper rico, súper caro. Y de pronto aparecer con ese. ¿Qué hiciste cuando viste que aparecía un auto del cual tú desconocías la propiedad? ¿A quién llamaste? ¿Cuál fue tu siguiente reacción? Ya, ahí la historia continúa. Entonces yo saco el padrón del vehículo en el registro civil y efectivamente había un Audi a mi nombre. Salía la patente, los datos del vehículo, pero la dirección no correspondía. Aparecía una dirección de Gorbea, siendo que yo soy de los Andes, claro, y nunca no he ido a Gorbea. Y ahí fui y puse una denuncia en la PDI de inmediato por estafa y suplantación de identidad. ¿Qué te dijeron en la PDI? Me acogieron de muy buena manera. Y obviamente me dijeron que esto pasaba a la fiscalía y tenía que investigarse en el proceso judicial correspondiente. Ahora, en términos concretos, ¿tú todavía debes los 40 millones? Sí, que ahí sigue la historia, porque en el fondo hasta ahí yo sabía que era dueño de ese auto. Claro, no sabías de la deuda. Entonces ahora voy al siguiente paso, que es saber de dónde se obtuvo. Y me meto a la página de la CMF, Comisión de Mercado Financiero, y ahí veo que tengo esta deuda de 39 millones aproximado, casi 40. Sigo investigando ese mismo día y me doy cuenta que se había obtenido un crédito automotriz a través de Santander Consumer, a mi nombre, obviamente suplantando mi identidad. Ahora, qué increíble, porque todos los que hemos pedido crédito alguna vez sabemos que, oye, que con los papeles, para allá, para acá, y de pronto tan fácil alguien lo logró sacar y obtener. Exactamente. Yo ahí pedí las copias del contrato y me lo enviaron de inmediato. Son 5 contratos y claro, efectivamente es mi nombre, mi RUT, pero todos los otros datos no corresponden. No corresponde la dirección, la profesión, correo electrónico, teléfono, nada. Entonces, ahora eso está judicializado. Sí, yo, después tuve que dar mi declaración en Carabineros, en la sección de encargo y búsqueda de vehículos. Y ahí, en el fondo, ahí aparezco yo como imputado, lamentablemente, pero di mi declaración porque no tengo nada que ocultar. O sea, en este minuto está haciendo una investigación con una deuda de 40 millones, ni siquiera ha visto el Audi, por lo menos para disfrutarlo, dar una vuelta a la manzana. Esa es la situación que tiene Fernando Astorga, que afortunadamente una persona que sabía lo que tenía que hacer, fue a hacer las denuncias, buscó por aquí y por allá, pero yo creo que a la mayoría de las personas le pasa eso y no sabemos muy bien cómo reaccionar. Aquí le pregunto a nuestro hacker ético. Primero cortito, ¿qué es un hacker ético? Aunque la diferencia es que el hacker ético con el hacker, como todos dicen, el de los malos, el cibercriminal, que el hacker ético trabaja para mejorar la ciberseguridad de las organizaciones, para proteger realmente. En cambio, el otro, que también es conocido como cracker o hacker de sombrero negro, es el delincuente o el cibercriminal. Perfecto. El que hace esta clase de fechorías. ¿Y esto es común? ¿Es fácil de hacer? Sí, la verdad es que es bastante común. Esto viene sucediendo hace bastante tiempo, la suplantación de identidad de la clave única. Sí, de hecho, hace unos años atrás ya se habían filtrado las credenciales desde el gobierno del clave única. Claro. Hay muchas maneras en las cuales un ciberatacante puede tener esta información y puede firmar. En el fondo, la clave única es como una firma firmar, digital, ¿sí? Pues claro. Ahora, es una información que es súper sensible. La clave única uno no la puede andar dando a nadie, a diestra y siniestra. Por eso, cuando a veces le piden a la gente que ayúdeme con los adultos mayores, hay que tener cuidado con la clave única porque pues, se podría mal usar. Pero además, ¿es vulnerable el sistema entonces? En su momento fue vulnerable una filtración de estas credenciales, pero ahora se está atacando más que nada al usuario. El usuario siempre sigue siendo el eslabón más débil de toda la cadena de la seguridad. Entonces, por ejemplo, una manera de obtener estas credenciales es mediante lo que se conoce como phishing o suplantación de identidad mediante correo electrónico, donde incluso pueden crear un clon del claveúnica.gov.cl que pareciera ser el mismo y al momento de inscribir las credenciales las tiene el atacante. Además de eso, los usuarios son muy como que cometen errores de utilizar las mismas credenciales en muchos lugares.
Y toda esa información después se filtra. Las mismas claves, ¿cierto? Sí, las mismas Entendamos- claves, sí, ok. sí. Para no confundir clave única, la misma contraseña. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, me registro en un sitio web para comprar un artículo X y ese sitio web, una tienda X, el día de mañana la hackean? Toda esa información termina en la dark web, en mercado negro, y luego esa misma Entonces- contraseña la utilizan para ver si funciona en clave única o si funciona en tu correo electrónico. Oye, Reisner, yo a Reisner lo conozco hace muchos años, voy a hacer ese disclaimer desde cuando él era un adolescente y andaban ahí. Y quiero preguntarte, ¿ha cambiado desde aquellos años que nos conocimos, cuando la psicología social se jugaba mucho, que te preguntaban, miraban y era fácilmente sacar la información de la gente para utilizarla en estas fechorías como tú lo has descrito? Hoy día ha cambiado, tenemos un poquito más de conciencia, sin embargo, tú sí, lo dices, sigue siendo el eslabón más débil el usuario. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, la gente en sus casas, para evitar caer en este tipo de engaños? Bueno, principalmente en cuanto a recomendaciones, como tú le decías, nunca compartir la clave única. Tienes que saber que esto es identidad digital, lo usan para firmar. Muchas veces cuando ocurren este tema de las firmas, es fácil saber quién es tu padre, quién es tu madre, tu nombre, registro civil, y con eso ya firman. Clave única y firman. Entonces, esa información también hay que resguardarla, incluso cómo se llamaba el segundo nombre de tu madre, esa clase de información. Son como las preguntas que Las te hacen en preguntas, caso sí. de olvido. Sí, ejemplo, si yo voy a crear una empresa o voy a hacer algo y voy a firmar con mi clave única, no basta con la clave única, también te va a hacer unas preguntas muy personales. Esa información también hay que uno siempre proteger, la información muy confidencial. Hoy día uno entrega información, digamos, de manera consciente e inconsciente también, muchas redes sociales. Si alguien se quiere fijar, te puede sacar la foto completa. Sí, claro. Pero otra recomendación también es habilitar lo que se conoce como MFA o multifactor de autenticación en todo lo que uno pueda. En el caso de la clave única, hace tiempo que está al debe lo que sería que el gobierno implemente el MFA, es decir, tú entras con la clave única y no y No basta. basta. Se necesita otro factor de autenticación, como Claro. por ejemplo una aplicación de autenticación, un SMS. Ahí el gobierno debería pronto implementar el MFA en la Es clave increíble única. que los bancos lo hagan para transacciones, que uno hace la transacción en la aplicación del banco y luego hay una aplicación distinta para corroborar esa transacción y que no se haga a nivel gobierno, que siendo tan sensible, porque a veces miramos medio a huevo la clave única, pero la clave única tiene que ser ultra secreta. Sí, de todas maneras. Otra recomendación que yo podría aportar, que no está de más de repente revisar el registro de actividades de la clave única. Eso basta con entrar a claveúnica.gov.cl y hay una parte que te aparece el historial y sale la IP, la dirección, es decir, como de dónde alguien se conectó, y puedes darte cuenta de que está ocurriendo tal vez un fraude en tu contra antes de que sea demasiado tarde. Que alguien está ocupando, que alguien preguntó, Sí. que se metió con tu Correcto. clave única. Mira qué importante ese... Por ese dato. Sí. Por ese dato. Estimado doctor Astorga, ahí que está con nosotros en el Zoom, ¿usted tuvo la oportunidad de hacer esa revisión, ese traqueo de dónde se utilizó su clave única? ¿Sabía que se podía hacer? No, la verdad es que me entero ahora por nuestro amigo ahí en el estudio que se puede hacer y es una velosa herramienta que la desconocía. Porque ahí una buena manera, claro, te vincula con una IP, pero esa IP ya es algo para trazar desde dónde ha ocurrido esto. La IP es como la patente de la conexión a internet del computador donde se hizo algún acceso. Así que ahí hay una buena oportunidad. ¿Y qué esperas tú ahora, Fernando, de que ocurra? ¿Que te borren la deuda? ¿Que te entreguen el auto y pagar la deuda? ¿Que se borre todo y No, se claro, la idea- restituya? Sí, la idea es revertir lo que se hizo, en el fondo que el auto pase a nombre de su dueño para que él pueda hacer con su vehículo, salir del país, venderlo, lo que él guste, que a mí me eliminen la deuda, pero lo que me interesa principalmente es poder saber el mecanismo exacto cómo se hizo esto, porque en el fondo para pedir un crédito ocupan datos biométricos, la cara, la huella, la firma. Entonces, ¿qué pienso yo? Que a lo mejor, tal como clonan patentes de vehículos, puede que haya una cédula de identidad mía, quizás clonada, y alguien, porque claro, ahora fueron 40 millones, pero nadie me puede decir que a lo mejor emitan licencia, emitan receta, o tomen otro crédito. Claro. Entonces, saber cómo se hizo en el fondo. O si son montos menores que a lo mejor no llaman tanto la atención. Eso es, porque si te fijan bien son, 40 millones para un Audi, quizás, obviamente 40 millones no vale ese auto vale mucho más. Pero el modo operandi que tiene este grupo criminal es, como bien tú lo dices, son
30 millones, 20, que de una otra manera no llaman la atención tanto. Pero aquí claramente hay una empresa, ¿cierto?, que genera la venta de un auto, porque es una persona natural que vende su auto a otra persona natural. No hay una automotora. Entonces, está esta empresa que de una otra manera los empleados están coludidos, y eso es importante en la investigación. Entonces tienen tu cédula de identidad, tu clave única. Muchas veces uno, sin querer, sube la cédula de identidad a algún lado, en las redes sociales, o ponen una similar. Entonces, obviamente ahí están todos coludidos, pero netamente es eso. Es, a final de cuentas, lo que va, el grupo criminal va por la plata, ¿cierto? Por el préstamo. Se quedan con el préstamo. El auto que era de una persona pasa a ser de la otra persona, ¿cierto? En este caso, tú podrías hasta decir que te devuelvan el auto, hacer una denuncia porque ese es tu auto, que lo puedas ocupar. Pero claramente aquí lo fundamental es que este grupo criminal va por el préstamo, por la plata. Entonces, estas personas quedan con el auto para un lado y para el otro lado no lo tiene, y generan, ¿cierto?, esta situación de que esta persona no pudo salir del país, y en tu caso, ¿cierto?, generan como que tienes un auto que no lo tiene y con una deuda millonaria. Reisner, las personas hoy día dependemos mucho del aparatito ¿no? Tenemos nuestras cuentas, tenemos nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales, y creemos que con la clave basta. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Cómo más podemos proteger el celular que está en clave hoy día? O sea, bueno, además de eso, también es importante el tema de protegerse de a dónde uno se conecta con este dispositivo. Es decir, si uno va a hacer transacciones o trámites que son muy críticos para uno, tienen que ser en redes que sean seguras, y algo que muchas veces las personas no hacen. Es muy fácil interceptar las comunicaciones. Tú estás en una cafetería, hemos hecho esos ejercicios incluso en televisión, o puedes estar en el aeropuerto, te conectas a una red y en algún momento pueden interceptar esa comunicación. Oye, y eso es súper fácil, de verdad. Es usar redes Wi-Fi abiertas, gratuitas, meterse entre medio, súper fácil. Y si en esa conversación tú estás dando información sensible, esa va a ser captada. Si estás ingresando algún clave, va a ser captada. Por lo tanto, así como el gran mensaje que queríamos dejar a propósito de este caso es que usted tiene que ser doblemente cuidadoso el día de hoy, porque lamentablemente los malandras andan ahí a la orden del día y ya no solamente uno los ve, porque ahora están escondidos también en el ciberespacio. Espero, Fernando, que se resuelva todo a la brevedad para ti. Un abrazo.